con las imágenes y la parte de artefactos, ¿verdad? Errores que en resumen lo que ocurre es que se ve como si hubiera una característica importante en la imagen, alguna característica, pero que no corresponde a alguna anomalía, sino que es solamente efectos de imagen. Y entre esos estaba la sombra acústica, repuesto posterior, reverberación, bring down, imagen espejo y reflexión. Decíamos que de las causas puede ser, bueno, el operador mismo, el equipo, o por ejemplo, algunas tienen que ver con movimientos del paciente. Entonces, para ver algunos ejemplos de imágenes, tendríamos, por ejemplo, la sombra acústica. Esa, bueno, como el nombre nos lo indica, es es similar a una sombra, ¿no? Que está la luz y hay un objeto, entonces, pues bueno, ese objeto va a generar una sombra, no impide ahí el paso de la luz y se genera. Entonces aquí es la diferencia es que, bueno, aquí recuerden que al principio son los sonidos, entonces va el ultrasonido, llega una estructura, pero pues las características que, que ocurre ahí, ¿verdad? Es hay digamos, este efecto ocurre por una transmisión menor del sonido debido a una atenuación. Entonces, eso porque recuerden que lo que está ocurriendo es también que tenía que ver con la densidad de, del tejido en donde esté o digamos, la estructura con la que se encuentre. Entonces, por efecto de la densidad, la mayor parte, entonces mucho se va a reflejar y no deja que se transmita. Muy poca energía de sonda del sonido se va a transmitir y entonces lo veríamos en la imagen como oscuro, ¿verdad? Que no llega. Entonces, esa superficie en la que estamos hablando de que genera un, un eco muy grande, se le conoce como hiperecoica. Entonces, por ejemplo, puede ser hueso, metal o algún mineral, por ejemplo, calcio. Y entonces eso va a impedir y detrás de esa estructura, digamos, se va a ver como una sombra. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la imagen? Como en oscuro, ¿verdad? Que es esa parte, si se fijan aquí. Donde... Aquí en esta parte, ¿verdad? Aquí está esta parte de aquí. Pues es toda la sombra. Aquí todo esto oscuro. Y entonces, eso es lo que ocurriría, ¿verdad? Entonces aquí, lo que vemos aquí es aquí lo que tenemos es un cálculo biliar. Y lo que podemos ver entonces es cómo se muestra aquí la estructura brillante por la densidad que tiene esa estructura y entonces la sombra que está por detrás. Entonces esto, bueno, recuerden, es solamente efecto de imagen, no es que aquí digamos, esté vacío o algo así, sino que más bien nada más es el efecto. Hay otro de los artefactos es el que conocemos como refuerzo posterior y podemos considerarlo como un fenómeno, diríamos, contrario al anterior, a la sombra acústica. Aquí lo que ocurre es que el efecto se debe a que el eco, digamos, se refleja primero, bueno, o se refleja nuevamente en la pared anterior de una estructura y produce un nuevo eco. Y entonces, digamos que entonces por eso lo de que se está reforzando, porque normalmente es el primer eco cuando pasa recuerdan que cuando pasa una de las interfaces, pues es un eco, pero acá
hay otro nuevo en la parte posterior, pues se genera otro, pero ese, digamos que refuerza al otro, ¿no? Y entonces ese aumento de ecos en una interfaz sólida es lo que origina esa interfaz. Y entonces aquí, por ejemplo, aquí viene, ¿no? Cuando el ultrasonido atraviesa tejidos con poca atenuación, por ejemplo, líquido, sangre, y entonces, por lo tanto, bueno, se permite un paso sin dificultad, entonces ahí lo que ocurre es que se produce ese falso aumento en la ecogenicidad. Y entonces es lo que vemos acá en la imagen, como toda esta parte brillante, como entonces igual si hubiera, digamos aquí, alguna estructura densa, normalmente lo veríamos de algo brillante, sería como algo muy denso, o cuando hay un cambio recuerdan de la impedancia, ¿verdad? Acústica entre dos, es cuando puede producir algo un eco muy intenso, pero no es que esté una estructura que no lo está produciendo, sino solamente ese efecto de que digamos los ecos están rebotando, ¿no? Hay varios rebotes que entonces complementan o refuerzan precisamente el, el eco y se ve más intenso la imagen. Lo vemos con una zona ahí brillante. Pues bueno, ese es el fenómeno de refuerzo posterior. El otro es reverberación. Aquí, bueno, lo que tenemos es, aquí la reverberación lo que se ve es cómo se muestra aquí la imagen. Aquí, si se fijan, está aquí esta flecha. La flecha nos está indicando dónde está la reverberación. La reverberación más bien serían se muestra como múltiples líneas espaciadas, ¿verdad? Aquí, si se fijan, aquí se ven estas líneas. Y es producido ahí cuando pasa interfaces, por ejemplo, las más comunes son las que separan separan un sólido y un gas, ¿verdad? En esa interfaz de entre sólido y gas, por ejemplo, en el tubo digestivo o pulmones, eso se podría dar entonces. Se puede dar este efecto que se ven como líneas brillantes, donde igual otra vez, o sea, no es que no es que estén existan algunas estructuras aquí, sino simplemente también ese efecto en la imagen. Y bueno, otro artefacto es el ring down, igual producido ahí cuando hay estructuras como cristales, eh, digamos como el caso de colesterol, o también burbujas de aire. Y aquí lo que ocurre es que, digamos, al hacer o al llegar el haz de ultrasonido, pues el luz de ultrasonido, digamos, se transmite hacia estas estructuras que mencionamos, pero debido a la frecuencia o a la longitud de onda, estas van a resonar, ¿no? O sea, vuelven a emitir, es como si fueran una especie de fuente de sonido. Y entonces al generarse como si fueran una especie de nueva fuente de sonido, pues genera otros ecos, ¿verdad? Entonces por eso se ven así brillantes. Entonces al emitir ahí ultrasonido, entonces es lo que ocurriría, lo que vemos aquí. Entonces llega, se transmite, pero a la vez se genera un ultrasonido, y se ve así como una zona aquí brillante, ¿verdad? Donde en esta parte. Entonces ese es el conocido como ring down. La misma ultrasonido genera, con estas estructuras se genera nuevos ecos que aparecen en la imagen como una zona de alta intensidad. Bien, otro artefacto sería la imagen espejo. Entonces ahí lo que tenemos es que parte de esos ultrasonidos se van a reflejar
digamos que se van, bueno, se van a reflejar y ahí la cuestión es de que pues esas múltiples reflexiones que hay ahí, pues generarán una especie de imagen, ¿no? De la misma estructura. Entonces, a manera de, pues como un espejo, prácticamente, ¿no? Se ve la estructura y se vuelve a ver en otro lado. Entonces, aquí es como si hubiera dos estructuras similares, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tienen esta parte, que es de la vesícula biliar, y se ve, bueno, aquí la vesícula, ¿verdad? En esta parte. Y acá se ve la otra estructura, si se fijan acá más abajo, la espejo, ¿verdad? Entonces aquí están las imágenes. Y incluso, por ejemplo, aquí nos mencionan que esta tiene así un cálculo, ¿verdad? Litiasis aquí. Y en la imagen espejo, pues también se llega a ver. Entonces, eso es entonces por múltiples, por reflexiones y que se genera una imagen espejo. Entonces, recuerden, son artefactos. Aquí es un ejemplo, claro, de un artefacto, ¿verdad? Porque ahí nos está diciendo, o sea, pensaríamos que hubiera otra estructura, que hay dos estructuras similares ahí en la imagen, pero en la realidad es que solo es una, pero por efecto de este espejo, pues se genera otra. Entonces, tal cual lo que es un artefacto, que te genera este efecto de que exista una estructura donde no hay. Entonces, bueno, esos son básicamente ejemplos de artefactos en ultrasonido. Y bueno, entonces también otra cuestión importante aquí en la parte de ultrasonido es respecto a los modos. O sea, hay diferentes modos de ultrasonido y eso se refiere, ahorita vamos a ver, cada uno tiene sus características. Básicamente podríamos hablar así, más o menos sería algo como mencionar, como cuando hablamos de un caso de una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Pues aquí también son diferentes modos porque la manera como funcionan y la información que dan. Entonces, en los modos estos ecográficos, hay diferentes modos. Uno es el modo A por A de amplitud, y ahí lo que tenemos es el modo A, sería como es básicamente una gráfica como la que están viendo ahí en la pantalla, o en la parte superior. Voy a acercar un poquito. Y entonces donde está, bueno, aquí el voltaje y el tiempo. Entonces es una gráfica. Y aquí tenemos ¿cómo se llama? Y eso es como se vería, ¿verdad? Entonces, donde, pues bueno, acá serían el eco, ¿no? La intensidad de los ecos. Pueden verlo en esta gráfica. Entonces, donde aquí, por ejemplo, se ve uno y luego acá otro y otro. Y acá nos indica que, por ejemplo, este es el primero, cuando se envía el pulso. Después es aquí ya el eco cuando pasa por la superficie de la piel. Y el otro es ya de un órgano, la parte, o sea, frontal, cuando ingresa un órgano, y el otro es cuando sale del órgano. Entonces, para ver esto más o menos, qué estaría ocurriendo, esa es la manera de verlo gráfico, para el tiempo, y aquí va viajando el pulso, el ultrasonido en el tiempo, y acá es intensidad del eco. Y entonces, físicamente, lo que estaría ocurriendo, estaría aquí el transductor, se envía el pulso, entonces se ve un pulso alto, ¿verdad? Porque recuerdan que pasa primero entra a la superficie o sea, aquí en donde se envió el pulso. Entonces viaja aquí por el agua, bueno, en el caso era el gel del transductor, que recuerden que se pone el gel y después aquí estaría la piel, ¿no? De una persona. Y entonces viaja a una cierta distancia aquí, dada por, este, aquí una cierta distancia. Y luego después entraría a la piel. Entonces acuérdense que cuando cambia de interfaz por la diferencia de impedancia acústica, se genera el eco, ¿verdad? Entonces ahí el eco aumenta y entre pasar del gel a piel, y aquí se ve. Luego viaja porque aquí pues vamos a suponer, bueno, aquí es más bien todo esto es, pues por ejemplo, aquí podría haber otros tejidos, o sea, después de piel, tejido adiposo. Y bueno, aquí pues por eso se ven estos ecos todavía, ¿no? Así un poco más pequeños porque son tejidos que tienen, recuerden que impedancia acústica muy parecida.
Entonces, cuando es muy parecida a la impedancia acústica, pues no hay el pulso o el eco, la intensidad del eco no es muy grande, ¿verdad? Que tenía que ver con eso. Entonces, aquí se ven que hay, pero más pequeños porque es más o menos muy parecidos. Y acá llega un órgano donde ya pues la diferencia de impedancias entre el órgano y lo que está en interfaz con otro tejido, pues ahí hay un cambio y aquí entonces aparece como este eco, ¿verdad? Aumenta, que es el eco donde ya entró al órgano. Se entra aquí al órgano y pues bueno, aquí hay ciertos ecos que pues pueden ser internos aquí y luego otro ya cuando sale del órgano, el pulso y después bueno, otra vez regresa a lo que está en el exterior, ¿verdad? Y ahí se van los ecos. Entonces es como lo vemos. Entonces estos ecos lo que están dando es esa información. Aquí hay, podrías decir, aquí hay una estructura, acá hay otra, aquí empieza, y entonces aquí es la información, ¿verdad? Pero recuerden, nada más se ve como una curva, aquí no se ve como una imagen, es más bien nada más una gráfica, voltaje-tiempo. Y ese es el modo A, que por eso se llama de amplitud, ¿verdad? Por la amplitud esta de los ecos. Entonces, bueno, esta gráfica y adicionalmente, bueno, entonces dijimos que, pues bueno, esta información, lo que nos da como al final, esto, lo que viaja en el tiempo, pues también lo podemos ver como profundidad, ¿verdad? En el eje horizontal, profundidad de la estructura reflejada. Aquí podríamos ver que aquí hay una estructura a esta profundidad, porque esto lo podemos, es tiempo, pero pues se puede convertir a distancia, ¿verdad? Con esta cuestión. Y luego, por ejemplo, acá estaría esta profundidad, pues está el órgano estaría aquí esta profundidad, tiene incluso la distancia entre este eco y este, que es de donde entra y sale, pues podemos hablar nos da información pues en parte del ancho, ¿no? Del, o del grosor, ¿no? Digamos, de la capa que está ahí, o del mismo órgano. Y la profundidad a la que está. Entonces, bueno, ese sería el modo A. Luego, entonces está el modo A, es el modo B es el que ya es como el más, digamos, como el más conocido, ¿no? El más común, que recuerden que, bueno, ahí sí ya es como es en forma de una imagen, y B es modo B de brillo, porque recuerden que las diferentes intensidades de los ecos se ven en la imagen, se ven con diferente brillo. Entonces, eh, y eso es lo que lo podríamos, ¿no? Entonces ahí se ve en imagen, dice diferentes intensidades, se le ponen en forma de una escala de grises, donde la intensidad más grande pues es más brillante, la intensidad menos es oscura. Y entonces tendríamos esta, que es la más como modo B. Entonces, miren, en este modo B, pues bueno, lo que tenemos la cuestión ahí entonces es que, entonces, cada vez, o bueno, una vez que estos ecos reflejados se reciben en el transductor, habría varias maneras de ver la información. Entonces, la forma más común, decíamos que es la producción de una imagen en modo B, ¿verdad? En el modo brillo. Entonces, que les decíamos, esta es con la que uno está más familiarizado cuando habla de ultrasonido, eh, eh, ¿cómo se llama? Para aplicaciones clínicas. Y en este modo B, ahí lo que, bueno, es una imagen, entonces se muestra una imagen y con un número ahí digamos, discreto ¿cómo se llama? De elementos, donde la intensidad de la señal en cada uno de estos elementos de la imagen está determinada por la intensidad del eco, que decía, ¿no? Entonces, a más brillantez, pues bueno, es mayor intensidad del eco.
Entonces, bueno, aquí lo que vemos es una imagen de tendón de Aquiles, ¿verdad? Esa es la que estamos viendo. Y entonces aquí se ve que entonces, bueno, aquí aumenta, si se fijan, aumenta, aquí hay un cambio, ¿verdad? Entonces, donde está el tendón, y pues se ve una diferencia de cambios en la intensidad, entonces donde esto indica que aquí aquí ya se está visualizando la estructura, y bueno, acá donde hay otra vez un cambio en la intensidad es la otra, la frontera, digamos. Entonces, si uno toma ya la distancia entre esos dos puntos, aquí los tomaron, punto 37. ¿Verdad? Entonces, ahí está hablando de que están a punto. eh, Se ve que, bueno, aquí se puede visualizar que es 37 centímetros de distancia entre de aquí a acá, ¿verdad? Digamos como el ancho, ¿verdad? Con esa manera se podría saber. Entonces, bueno, en referente a esto de las imágenes, que decíamos que en modo B, que es el modo brillo, hay términos, ¿no?, que se pueden utilizar para mencionar la intensidad del eco. O sea, por ejemplo, se le puede llamar eh, an- an- em, como aquí en la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, puedes llamarlo como hiperecoico o hipercogénico, hiperecogénico, ecoico, ecogénico, hipoecoico, hipoecogénico, anecoico o anecogénico. Entonces se pueden llamar, ¿no? De las dos maneras, y lo pueden ver, ahí está en el brillo. Entonces, desde el de menos intensidad de eco menor al de más. Entonces, el anecoico, que sería el de menos, es prácticamente digamos, el más extremo, anecoico, sería que no regresa eco de la estructura. Entonces, lo que lo vemos es que es completamente negro, ¿verdad? En la imagen sería anecoico, no genera eco, y entonces se ve en negro. Luego está el hipoecoico, ahí el eco que regresa es poco, entonces regresa poco de una estructura, y entonces por lo que se empieza a ver como un gris oscuro. Después sería el ecoico, que estaría en un punto medio, y el caso de más intensidad es el conocido como hiperecoico. Entonces ahí una cantidad importante o mucho eco regresa de esa estructura, por lo que se ve muy brillante en la imagen. Entonces ahí en el extremo estaríamos hablando desde el más brillante hasta el menos. Sería, por ejemplo, por ejemplo, hueso, en la más intensidad, y un líquido en la menor intensidad. Entonces ahí por ahí estarían esas estructuras. Entonces, bueno, aquí en esta serie de imágenes, pues es donde vemos diferentes estructuras. Por ejemplo, para, ¿cómo se llama? Aquí en la figura que ven ahí en pantalla, en el panel superior, digamos, serían estructuras hiperecoicas que dijimos, ¿verdad? Donde hay una brillantez, ecos brillantes, incluso se ve aquí ya blanco, ¿verdad? Entonces son interfaces donde, recuerden que cambia la impedancia acústica, es un cambio importante, y entonces por eso se ve brillante. Luego están la estructura hipoecoico, entonces donde ahí lo que podemos ver es estructuras en gris, ¿verdad? En gris, desde diferentes tonos de grises, claro hasta oscuro, y eso dependiendo ahí de por las estructuras con las que pasa, ¿no? Por ejemplo, puede ser ahí grasa, tejido fibroso, líquidos, ahí podrían estar aquí presentes, y entonces se verían de esa manera. Estos serían los hipoecoicos, porque no regresa en parte. Y finalmente anecoico, que sería en el panel inferior. Panel inferior, los anecoicos, ausencia de ecos, donde por ejemplo aquí están donde hay alguna cavidad, ¿no? Digamos, o incluso líquido, por ejemplo algún vaso también, donde se ve ahí, ¿verdad? Entonces esa es parte, es anecoico, ¿verdad? Por ejemplo, donde hay aire también.
Es eso, ¿no? Porque básicamente lo dijimos los fluidos. Y entonces, bueno, ahí estarían estas estructuras y ejemplos de cada una, ¿verdad? Hiperecoico, hipoecoico o anecoico. Y bueno, en manera de resumen de esta parte, aquí pueden ver todo, por ejemplo, las diferentes estructuras y con la diferente y la ecogenicidad. Ecogenicidad, que sería qué tanto eco generan, ¿verdad? Recuerden que, bueno, aquí les nombran hiperecogénico, que es lo mismo que hiperecoico, ¿verdad? Nada más era los nombres que se les llaman. Pero es lo mismo, entonces generan más eco. Entonces, ¿qué generan más eco? Por ejemplo, mm, desde los que generan más hasta los que generan más. Sí, los que generan más hasta los que generan menos, ¿verdad? Recuerden aquí una cosa, bueno, es la estructura en sí y la otra es la interfaz, ¿verdad? Entre una y otra, porque recuerden que, por ejemplo, habíamos mencionado que de aire y piel, recuerden que el eco era muy grande, ¿no? Entonces, pero, o sea, se refiere a que, digamos que eso es la parte de la interfaz, ¿no? Que se vería en la imagen. Y esto es la ecogenicidad que tienen cada una de las estructuras. Entonces, por ejemplo, el hueso, ese es el que sí, el hueso pues lo vemos en muy brillante. Por ejemplo, comparado con los vasos, ¿no? Que decíamos venas, arterias. Y, ¿cómo se llama? Eh, grasa también, no sé si peco. Entonces, estos serían las diferentes estructuras y cuánto eco genera. Y bueno, también esto de la ecogenicidad o lo que tanto producen eco, también hay algo que se le conoce como ecotextura. Eso es lo que se refiere es que, por ejemplo, si tienes una estructura o alguna estructura que podemos llamar homogénea, ahí significaría que, bueno, el eco que viaja en esa estructura o que está ahí, pues es más o menos, podemos decir que permanece o más o menos constante, ¿verdad? No hay muchas variaciones y por eso se ve como homogéneo. Mientras heterogéneo sería donde alguna estructura que tiene diferentes ecogenicidad y entonces por lo tanto se va a ver de manera como irregular, entonces por eso es heterogéneo y se ven entonces en la imagen se verían con zonas más brillantes y menos brillantes en una misma estructura. En la otra prácticamente lo veríamos todo muy similar, ¿no? O muy brillante o muy claro, pero todo prácticamente con la misma intensidad. O sea, lo que se refiere y eso es lo que le llaman ecotextura. Eh, Ahora entonces, bueno, hasta ahorita vimos modo A, que es la amplitud, modo, modo B, que sería el de brillo, que es en el que estamos familiarizados, y el otro hay el modo M, M por movimiento. Entonces, eh, aquí, pues precisamente lo que queremos o lo importante de esto es básicamente movimiento en función del tiempo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una imagen, ahí pueden ver aquí una imagen donde lo que tenemos aquí está, lo que les indican aquí en esta imagen es de hígado, ¿verdad? Está el hígado, acá está el diafragma. Y aquí
digamos que por este lado donde dice modo M, línea del modo M, ¿no? Entonces aquí prácticamente el pulso, digamos que lo que estaríamos viendo aquí es esta línea que ven que aquí pasa, ¿no? Por todas las estructuras, como está viajando, digamos, aquí el ultrasonido. Y esto de abajo que ven es como si fuera eh, como una especie de acercamiento. Déjenme ver, ¿dónde está? Sí, como una especie de acercamiento de esta línea. Es como si nos acercáramos mucho a esta línea. O sea, aquí se ve como una línea con un ancho muy pequeño, ¿no? Pero en realidad, supongan, ustedes imaginen que se acercan mucho a esa línea y pues cada vez la van viendo más cerca, más cerca, más cerca y le hacen como una especie de zoom y es lo que se ve acá abajo en la imagen, donde, o sea, acá está esta que se ve aquí brillante, es aquí está, diafragma, ¿verdad? Y bueno, se ve aquí la pared. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo en esta imagen, como por aquí va la línea, entonces lo que estás viendo hacia acá es tiempo, y entonces está viendo como, por ejemplo, si aquí el diafragma se está, ¿cómo se llama? Comprimiendo y expandiendo, entonces en esta figura de acá, o en la parte de abajo, se va viendo como, por ejemplo, si está comprimiendo, bueno, se acerca así y luego se expande y baja, ¿no? Y luego se comprime otra vez y así. O sea, aquí se va viendo la compresión y expansión. Porque recuerden, esto es tiempo, ¿no? Se grabó esta parte de la línea se grabó en un cierto tiempo. Aquí viene, ¿no? 6.6 segundos de tiempo. Entonces se ve, ¿no? O sea, por aquí va 6. Y entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Eso es a lo que se refiere esto. Es decir, no es, y entonces esto se va viendo aquí cómo van moviendo es cómo se llama la estructura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también se menciona que, o bueno, es utilizado, este tipo de técnica es utilizado, por ejemplo, para movimiento de válvulas cardíacas. Y entonces, bueno, es algo que está, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía entonces es que en la imagen de acá abajo, aquí es donde se ve la información. Si nosotros queremos ver la información del movimiento de la pared de ciertos órganos, cierta estructura, pues lo vamos a ver acá en la parte inferior y vamos a ver con cuánto podríamos nosotros ver que se comprime, se expande y se mueve ese movimiento en un periodo de tiempo y monitorearlo, ¿verdad? Esa es como la idea o para lo que se usa este modo M. Y más bien sería aquí, miren, en este sería más bien el resumen de la comparación de estos modos. De lo que acabamos de ver, miren, por ejemplo, en esta figura, lo que se ve, las dos más o menos más o menos la misma información. Entonces podemos enfocarnos a una, y miren, aquí, por ejemplo, tienes la profundidad. Vamos a suponer que entonces físicamente aquí estaría el transductor, aquí habría ¿cómo se llama? Un vaso sanguíneo, y bueno, hacia acá es la profundidad, ¿verdad? Entonces, el pulso de ultrasonido pues va a viajar y se va a encontrar, aquí bueno, es un caso muy simple, ¿verdad? O sea, muy simplificado. Obviamente, bueno, sabemos que va a pasar por piel, tejido adiposo, probablemente y luego, bueno, músculo, y luego puede pasar por vasos, etcétera, ¿no? Pero aquí es como si nada más existiera, supongan que nada más existe aquí este vaso, ¿verdad? Entonces, no hay nada, nada más el vaso sanguíneo. Entonces, pues bueno, aquí iría el pulso, si fuera así, en un caso ideal, este nada más es un caso ideal, pues iría el pulso y se encontraría entonces con la pared, ¿verdad? Con la pared del vaso, que está representada con este anillo. Entonces, ¿qué pasa cuando, como cambia la interfaz de acá de lo de afuera hacia la pared? Pues aquí se empieza a generar el pulso y termina porque acá otra vez cambia la interfaz, ¿verdad? Porque ya es el interior del vaso. Entonces aquí se permanece en ceros y aquí no cambia
y otra vez entra a la pared, sale de la pared y entonces se genera un eco. Y así. Estos lo veríamos en el modo A, o sea, en un caso ideal, pues sería así. Llegaría, veríamos un pulso, donde empieza el vaso, otro pulso, donde sale, y listo. En el modo B, ¿cómo sería? Pues el modo B, entonces lo veríamos como puntos brillantes, ¿verdad? En lugar de ver en el modo A que vemos una amplitud de una gráfica con una amplitud, ahí más bien lo vemos como puntos en una imagen. Entonces, aquí, si no hay nada, pues no veríamos nada hasta que llega a la pared, que cambia que hay un cambio en la interfaz, ¿cómo se llama? De impedancia. Entonces aquí se ve con una cierta intensidad. Entre mayor sea el cambio, más grande la intensidad de esto, ¿verdad? Y luego aquí ya no hay cambio, llega otra vez a la pared y otra vez es intensidad y después ya se reduce. Y aquí está, ¿no? Entonces lo veríamos en un caso así muy, muy sencillo, pues nada más se vería como, y nada más enfocándonos a este corte, o sea, esto, a donde va esta línea, pues nada más veríamos un punto aquí y otro punto acá. En el modo B, ¿verdad? Que es de brillo. El modo M, ese, además de darnos información del brillo, porque se vería como dos puntos, el modo M, la diferencia de con este, que está más tarde, se ven los dos, ¿no? Aquí es como si tomáramos una instantánea nada más, acá pues es en el tiempo, entonces está grabando cómo cambia, entonces esto, pues bueno, como es un vaso, ahí se está, vamos a suponer que está irrigándose el corazón diga, sangre desde el corazón, después está ahí circulando la sangre y pues ahí hay unas contracciones, ¿verdad? Y entonces, pues eso es lo que veríamos, aquí las paredes contrayéndose y expandiéndose, y entonces es lo que veríamos, este punto moviéndose en el tiempo, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y acá, bueno, la pared y la otra pared, la externa también, ¿verdad? Cuando se comprimen y se expanden, pues ahí se va a estar viendo en el tiempo. Y lo vamos a ver así como, la imagen que vamos a ver ahí es una imagen como esto, o sea, como una línea donde está así como con ondulaciones, que se refieren a movimientos de las paredes en un cierto periodo de tiempo. Entonces serían aquí si se fijan están resumidos así de la manera como más muy muy simplificada, los modos A de amplitud, modo B de brillo y modo M de movimiento, son los modos de ecográficos o del ultrasonido. Entonces, bueno, ese sería los modos. Y luego, bueno, además de, bueno, y adicionalmente a estos modos, bueno, y en otra figura es lo mismo, en realidad es la misma información, nada más vista con otra figura, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos ponen aquí aquí sería como el corazón, ¿verdad? Estaría el corazón vamos a poner ahí una estructura que tal que, bueno, también mandas el ultrasonido y en el modo A pues se va viendo, bueno, aquí ya se vería un poco más, digamos, esta es la más simplificada y esta ya tendría como una estructura que pues tiene diferente, o sea, tiene diferente pues formas aquí. Entonces, si se fijan aquí, entra el ultrasonido, entra primero atraviesa esta pared, que es una pared externa digamos, por fuera de una cavidad, y luego este paz entra y luego sale de esa cavidad, luego no hay nada, no encuentra nada, o sea, si vamos siguiendo esta línea, ¿verdad? No encontraría nada y luego encuentra esta estructura, esta parte, y bueno, aquí se ve que la encuentra, esta parte de estructura, sigue viajando, encuentra otra y aquí sale en el modo A. En el modo B, nada más se vería aquí el cambio de interfaz, es aquí, se ve un punto brillante, acá otro punto brillante aquí cuando entra, cuando sale otro punto brillante, otro cuando entra y otro cuando sale. Y en el modo M serían estos puntos, pero esto, bueno, si vamos a decir entonces lo que mencionamos, ahora sí vamos a darle aquí, siguiendo esto, pues es el corazón, ¿verdad? Entonces está el corazón y entonces aquí se va viendo, ¿no? Se va comprimiendo y eso es, ¿cómo se llama? Eh, comprimiendo y expandiendo el músculo cardíaco y entonces, pues bueno, ahí se ve entonces en un determinado tiempo y entonces ahí se vería en la figura así, ¿no? Cómo se están las paredes y parte de la estructura ahí interna moviéndose, desplazándose en el tiempo y lo veríamos con una gráfica.
en el modo M, así se vería. Entonces, bueno, esto es básicamente resumido, los tres, ¿verdad? Modo A, modo B y modo M. Y adicionalmente este modo A, modo B y modo M, podemos también una especie agregar como otro, como pues sí también podemos decir que otro tipo tal vez otra modalidad más, que sería, es el ultrasonido, pero aprovechando al efecto Doppler. Antes recordarán lo del efecto Doppler, que se acuerdan que lo vemos en física, ¿no? De que es una fuente de sonido, se acerca a un observador, y entonces la fuente es la que se mueve, el observador es estacionario, y entonces cada que se acerca, pues bueno, la frecuencia va a ver el observador o quien esté detectando el sonido, va a detectar, digamos, esa frecuencia como si hubiera un cambio de frecuencia. No va a detectar una especie de cambio de frecuencia, pero es un efecto dado a que la fuente está en movimiento y que no está estática. Entonces, en realidad la frecuencia que está es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, es una ambulancia que se va acercando, pues el sonido es el mismo, ¿no? De la ambulancia, o sea, una frecuencia, pero el efecto de acercarse y después alejarse da el cambio ese del sonido, lo que notamos que percibimos como un sonido más grave y un sonido más agudo. Entonces, cuando se acerca, que ahí es lo que se ve, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la animación, cuando se acerca la ambulancia, pareciera como si se comprimieran esas ondas, o sea, como una frecuencia más alta. O sea, una longitud de onda más pequeña, o sea, una frecuencia más alta, pues escuchamos como un sonido agudo, ¿no? Lo que le llamamos. Y entonces, cuando pasa la ambulancia, las ondas parecieran dar un efecto que se están alargando, o sea, que la longitud de onda aumenta, por lo tanto es una frecuencia más baja. Una frecuencia más baja es lo que escuchamos como sonidos más graves. Entonces, por eso el cambio es el lado donde se ve el efecto Doppler. Y entonces, mmm, entonces aquí, pero ustedes dirán, bueno, aquí es lo del sonido, ¿verdad? Pero acá, entonces, ¿cómo, cuál es o digamos, dónde está el movimiento, por ejemplo? Pues ahí más bien lo utilizan para flujo de sangre, por ejemplo. Flujo de sangre porque la sangre, bueno, está desplazándose a una cierta velocidad, y entonces nosotros podríamos decir que para nosotros el observador, que el que llamamos observador estacionario, ¿verdad? Como una persona que está escuchando a la ambulancia, el similar sería el transductor en realidad. Entonces el transductor para nosotros va a ser el que va a escuchar, ¿verdad? Y entonces, pues si la sangre se aleja del transductor o se acerca hacia el transductor, es como si fuera una especie de fuente, ¿no? Que se está alejando o acercando. En realidad no es que... bueno, y eso se ve como un cambio de frecuencia, y entonces si podemos detectar ese cambio de frecuencia se puede poner como un cambio de frecuencia, se puede poner como con diferentes colores, se le puede agregar, por ejemplo, un color, y entonces nos daría de la dirección, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que queremos, o sea, como una fuente que se está alejando, en realidad no es o sea, la sangre en realidad no sería, digamos, como una fuente, sino es más bien, es donde van a estar rebotando los ecos, ¿verdad? Entonces, pero si se aleja, pues los ecos que rebotan de algo que se está alejando, o rebota el sonido, digamos, de algo que se acerca sin estar conductor. Entonces, por eso es lo que llamamos como si fuera una fuente estacionaria o una fuente, que diga una fuente de movimiento. Y entonces, bueno, el caso es pues bueno, el efecto es analizar, ¿no? Ese cambio en la frecuencia de ondas debido al movimiento, y estas estructuras en movimiento, pues sería la sangre, bueno, las células sanguíneas, y entonces eso se puede ver en una imagen. Ahora, la frecuencia del ultrasonido va a aumentar si la sangre fluye en dirección al transductor. Veríamos como un aumento en la frecuencia, que era como lo de que una fuente que se acerca al observador. Y al contrario, disminuye
disminuye la frecuencia, vamos a ver como si hubiera una disminución en la frecuencia si ésta se aleja del transductor, que es como si fuera una fuente que se aleja del observador. Entonces, este cambio en la frecuencia, o sea, el aumento o una disminución, la podemos poner con un código de color o incluso con un sonido audible, y entonces se podría escuchar, digamos, podríamos decir que se escuche cuando se aleja o cuando se acerca, se escuche diferente, o le damos un código de color. Por ejemplo, aquí en la imagen pues le están dando un código de color. Un código de color que para, por ejemplo, aquí está SFA, que sería para arteria, es para detectar una arteria, y este para una vena. Entonces sabemos, como bueno, bien ustedes saben, es que el flujo, ¿cómo se llama?, de venoso o de desvenas es diferente a la de las arterias, van en diferente dirección, ¿verdad? Porque una, digamos, lleva ¿cómo se llama?, el oxígeno, y la otra lo recoge, y etcétera, ¿verdad? Entonces, se acuerdan que tienen un flujo diferente. Entonces, eso como para fines de aquí sería que como uno va el flujo va en una dirección y el otro hacia la otra, pues podríamos decir cómo verlo como si uno se estuviera alejando del observador o del traductor y como otro se acercara, ¿verdad? Y entonces lo ponemos de diferentes colores, rojo y azul, es pues la convención, nada más por convención le ponen rojo y azul, y ya de esa manera detectan entre arteria y vena. Entonces, bueno, eso es importante sería una aplicación del Doppler, ¿verdad? Encontrar las arterias y las venas. Por ejemplo, en esta figura, pues es lo que se ve, ¿verdad? El efecto Doppler aplicado a, ¿cómo se llama?, a ultrasonido vascular. Y entonces, como decíamos, el principio es eso. Son reflectores, a final de cuentas aquí lo que son ecos, ¿verdad? Entonces buscamos estructuras que están reflejando el sonido, produciendo un eco. Y entonces aquí hay reflectores que están en movimiento, por ejemplo, en la sangre, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos serían los que son reflectores en movimiento, y por otro lado tenemos ¿cómo se llama?, tenemos al transductor que está estacionario. Y entonces el transductor del ultrasonido, entonces transmite el sonido pues a una frecuencia conocida. Luego el tejido estacionario lo que hace es que refleja, el tejido, bueno, o sea, el que no se está moviendo pues va a reflejar el sonido en la misma frecuencia, ¿verdad? Que por ejemplo pasa el ultrasonido, como aquí en la imagen, el ultrasonido pasa por diferentes tejidos, pero como esos no se están moviendo, pues prácticamente entonces no regresa la frecuencia o sea, se regresa a la misma frecuencia, el eco con la misma frecuencia, pero en cambio en estos que están moviéndose, pues cambia. Entonces, por ejemplo, si el reflector se aleja del transductor, lo que veríamos es que es una frecuencia inferior a la transmitida. Parecería que la frecuencia baja, ¿verdad? Que se disminuye la frecuencia cuando se aleja. Si por otro lado el reflector, que sean estas células de la sangre, se estuvieran moviendo hacia el transductor, eso lo que se vería es como si una frecuencia más alta que de la que se transmitió. Entonces, bueno, como les decía, eso nos dice entonces, dependiendo de si se aleja, se acerca, pues podemos tener entonces la dirección o el sentido en el que está el flujo. Entonces, una vez recibida esa información, Doppler, entonces se puede presentar, como les decíamos, ponerle diferentes colores o ponerle incluso un sonido. Y bueno, eso por ejemplo para eso se tiene, ¿cómo se asocian? Pues podemos asociar el cambio en la frecuencia, que es la frecuencia Doppler, asociada ¿cómo se llama? Por un lado, si nos fijamos en esta ecuación, delta F igual, que es el cambio en la frecuencia, igual a 2F0 B coseno de teta, bueno, mu coseno de teta entre C, donde delta F es el cambio de la frecuencia de la onda, F0 es la frecuencia de transmisión de la onda, o sea, la que está enviando el traductor. B es la velocidad del objeto reflejante, o sea, la velocidad de la sangre. No era ni era B.
ves la velocidad del objeto reflejante, que en este caso fue la sangre, y ¿cómo se llama? C es la velocidad del sonido en el cuerpo humano, aproximadamente habíamos mencionado que era 1560 metros sobre segundo. Teta es el ángulo que vamos a llamar ángulo Doppler, y para el cálculo, entonces, bueno, eso es lo que entra aquí, ¿no? En el cambio de frecuencia está dado por esto. Entonces, aquí muchas veces lo que utilizamos no tanto, bueno, puede ser el cambio de frecuencia para poner ¿se acuerdan que si este es aumenta, es un cambio, un delta F positivo, pero lo podemos poner con color. Si se acerca, si se aleja, el delta F es menor, o sea, hay un cambio, disminuye la frecuencia, entonces entonces este lo podemos poner con otro color. También muchas veces lo que se quiere, además del cambio de frecuencia, es la velocidad, ¿verdad? La velocidad ¿cómo se llama? De la velocidad de la sangre. Y entonces, lo que teníamos entonces es la velocidad. Es igual a, bueno, despejando, ¿verdad? Si aquí despejamos, pues obtienen esta de acá. Y entonces nada más es poner el cambio en la frecuencia por la velocidad de sonido entre 2 F0 coseno teta. Con eso podemos también, o sea, entonces hay manera de calcular también la velocidad, ¿verdad? Por eso es lo que se refiere. Y bueno, ahora el Doppler, un sonido Doppler, también tiene como, podemos hablar de modos, ¿no? Del mismo análisis Doppler, como sus propios modos, y entre esos están el continuo, el pulsado y el de potencia. Entonces, en el caso del Doppler continuo, ahí lo que tenemos en el Doppler continuo son el transductor tiene dos cristales. Se acuerdan que los cristales son estos que producen las oscilaciones, que al final van a producir, ¿cómo se llama? Oscilaciones o cambios de presión que nos generan un sonido a una frecuencia, que es ultrasónica. Y entonces estos cristales, aquí en el Doppler continuo lo que se tienen son dos cristales que están en forma simultánea. Entonces el emisor pues produce las ondas de ultrasonido continuo y el receptor capta los ecos. Entonces en el Doppler continuo, pues así está. Está enviando el sonido, el ultrasonido hacia la sangre, digamos, por ejemplo, y luego está captando. Entonces todos los ecos estos son generados por el Doppler, son evaluados, y aquí, bueno, no existe la posibilidad, digamos, de seleccionar una determinada área a evaluar. Simplemente se envían, como es el ultrasonido, están esos dos cristales trabajando de simultáneo, entonces están detectando y reflejando. Entonces ahí no hay, por ejemplo, la aplicación de esto es para flujos sanguíneos de muy alta, que lleven una alta velocidad, como válvulas o vas. En el caso y luego, bueno, el Doppler pulsado, en ese es la emisión y la recepción de las ondas es por el mismo cristal transductor. O sea, el mismo cristal la emite y luego esas las recoge, ¿verdad? Entonces entonces, bueno, aquí va los ecos, bueno, se seleccionan, ¿verdad? Por determinado tiempo que llegan al transductor. Y esta, por ejemplo, lo que permite es que puedes ver o sea, se utiliza, por ejemplo, cuando quieres saber diferentes profundidades. Eh, entonces, en ¿cómo se llama? En el Doppler este pulsado, tenemos que, bueno, como es un mismo cristal, entonces el cristal emite y luego van a regresar los ecos, ¿verdad? A ese mismo. Entonces, ahí, pues bueno, hay unos ecos que van a tardar más, otros que van a tardar menos en llegar. Y entonces aquí lo que ocurre es que entonces los ecos, solamente aquellos ecos que viajen muy rápido,
pues podrán alcanzar a la sonda antes de que se emita el siguiente pulso, porque acuérdense, se emite y luego pues luego esos ecos van a regresar y los capta, ¿verdad? Pero está emitiendo cada cierto tiempo. Entonces la idea es de que si emite un sonido, pues nada más los que van a alcanzar a llegar a que los detecte el transductor, pues son como lo que nos dice ahí, ¿no? Los que viajen más rápido. Y entonces no capta los que vayan más despacio o que serían también los que tengan una baja frecuencia. Entonces, esa sería una cuestión que tiene ¿cómo se llama? El Doppler pulsado. Y entonces, bueno, Doppler, entonces, bueno, decíamos que se analiza la velocidad y dirección de los patrones de flujo. Por un lado, podemos poner azul y rojo. Ya dijimos que si se acerca al transductor, rojo. O esa es la convención. Si se aleja, azul. Y entonces, pues también, algo importante es que además de esto de que azul y rojo, también una aplicación muy importante, digamos, es que puede detectar, por ejemplo, turbulencias. Porque, por ejemplo, voy a acercar esta imagen de acá. Miren, aquí si se fijan está en rojo porque, bueno, aquí ya por la convención dijimos que se está, perdón, se está acercando al transductor, entonces se pone como rojo. Y luego se está alejando, entonces se pone como azul. Pero en el azul, ustedes si pueden ver, hay otras tonalidades, ¿verdad? Que van aquí en el código de color, donde acá es más 27 y este es menos 27, ¿verdad? Indicando el sentido de la dirección. Y entonces aquí incluso nos dan la velocidad. Hasta acá sería 27 centímetros sobre segundo y acá es 20 también, o sea, la magnitud es igual, ¿no? 26, pero esta es hacia positiva y negativa, o sea, en una dirección y en otra, ¿verdad? Y pueden ver acá que hay unas en diferentes colores, o sea, unos amarillos, naranjas, donde la cuestión aquí es que dices, aquí estos tienen otras tonalidades porque tienen otras velocidades. Y entonces quiere decir que aquí lo que esperaríamos es que, bueno, toda la velocidad se va alejando con una sola velocidad si fuera completamente un flujo, digamos, continuo, digamos, si no hay ningún obstáculo, pues va a viajar, ¿no? En dirección, con una velocidad prácticamente constante. Pero si en cambio se encuentra obstáculos, pues ¿qué va a ocurrir? Esa parte de la turbulencia, ¿verdad? Va a empezar a chocar el flujo con obstáculos que tenga ahí y pues algunos productos de los choques, pues se van a ir en otras direcciones. O sea, algunas se van a regresar, algunos van a pasar, otros se van a cambiar de dirección. Entonces, esos cambios pues, se van a ver con otras, y esos cambios en la velocidad se ven con otros colores, y por lo tanto indicaría, por ejemplo, que haya turbulencias porque hay alguna obstrucción ahí, por ejemplo. Entonces, cuando, en el caso, por ejemplo, cuando una arteriosclerosis o porque se ponen ahí depósitos ¿cómo se llama? De minerales que obstruyen ahí ¿cómo se llama? El vaso, ¿verdad? Que lo obstruyen, pues eso podría ser presencia de eso. Estos turbulencias parecen indicativo de la presencia de algo como eso, algún tipo de obstrucción. Entonces, bueno, es importante aquí el Doppler para esa parte. Y acá abajo, si se fijan, en la parte de abajo lo que tenemos es el modo M de movimiento. Ustedes pueden verlo que para saber que van a decir, bueno, y aquí que está subiendo y bajando, pues en realidad aquí lo que está poniendo es el flujo de aquí. Es donde, esto indica que es aquí, ¿verdad? Aquí es donde están viendo cómo aquí es velocidad y ¿cómo se llama? El eco, ¿verdad? ¿Dónde va? Entonces va aquí el flujo en aumento y bueno, disminuyendo y aumentando cuando va aquí pasando. Entonces, pero entonces les decía que esto es básicamente lo que interesa, ¿verdad? De que, por ejemplo, que pueda recorrer
turbulencias. Y aquí, bueno, este nada más es lo de que habíamos ya mencionado del código de colores, ¿verdad? El código de colores, azul y rojo para venas, arteria en rojo y azul para venas. La velocidad la podemos obtener con eh, como, bueno, como se puede, sabemos que se emitió una frecuencia, pero el eco que regresa por efecto Doppler, pues parece llegar a una frecuencia o más alta o más baja. Es el delta F, que es el cambio. Recuerden que con ese delta F se puede calcular la velocidad y entonces en la imagen podemos tener las velocidades. 15 menos 15 y la dirección, ¿verdad? O sea, aquí una velocidad de 15 centímetros sobre segundo nos está indicando y esta va en una dirección, o sea, hacia el transductor y otra se aleja del transductor. Entonces, por lo tanto, una es vena y otra es arteria. Y básicamente es lo que se pone, ¿verdad? Esos colores, como les decía, son arbitrarios, o sea, no es, simplemente se asignan en el sistema y listo, ¿no? Esta figura es una imagen axial en la pierna, ¿no? De pierna. Y ahí el área roja, lo que se ve ahí como área roja, es la arteria tibial posterior. Y las dos azules son dos venas tibiales posteriores. Entonces ya dijimos que ahora para lo de la velocidad de la sangre en el vaso necesitábamos lo de la frecuencia y también el ángulo Doppler. Bueno, déjenme regresarme un poquito, porque hace rato no hablé del ángulo Doppler, pero estaba acá en una de las imágenes. Déjenme ver. Es aquí. Es esta, miren. Aquí, si se fijan, el ángulo Doppler ese que estamos mencionando es la velocidad, o sea, la sangre va en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección. Toda la sangre, toda va en esta. Y entonces va a haber un ángulo que se forma con el vector velocidad, donde está el movimiento del flujo, con respecto al transductor. Entonces, el ángulo entre el transductor y el flujo se forma aquí, es el teta, y este es el ángulo Doppler. Entonces, pues bueno, si si por ejemplo movemos el transductor con otro ángulo, pues va a cambiar, ¿verdad? O si el vaso está a otro ángulo, pues bueno, se hace está a otra inclinación, pues se hace otro ángulo, etc. Entonces, el ángulo es el vector velocidad, el que forma el vector velocidad y la dirección hacia el transductor. Entonces, dijimos que con ese ángulo, pues se tiene la velocidad. Aquí está en la ecuación, ¿verdad? Coseno de al ángulo. Entonces, regreso acá. Decíamos que entonces se puede calcular la velocidad. Ahora, aquí también, como les decía, aquí podríamos tener entonces el efecto Doppler, poner colores en uno de los vasos, para velocidades y, por ejemplo, aquí saber cuál es la velocidad más, más alta, ¿verdad? También por ejemplo, en una arteria. Aquí está una arteria, aquí en la figura, bueno, está una arteria, la arteria radial, una muñeca. Y aquí, por ejemplo, tenemos ¿cómo se llama? Aquí, bueno, aquí está el color. Y acá abajo nada más lo que tienes es
la velocidad, una gráfica, aquí sería la velocidad en función de del tiempo, ¿verdad? Indicada en esta sección. Entonces, bueno, más bien, y en el otro sería el de potencia, ¿verdad? Que dijimos, el de potencia. Esa es otra modalidad y aquí nada más, sobre todo, esta tiene que ver con, con intensidad, sobre todo sí, o sea, la gráfica es de acuerdo a la intensidad de los ecos recibidos. Si la intensidad es diferente a la que se emitió, o sea, la intensidad en cuanto a decibeles, la intensidad del sonido es en decibeles, te lo ponen. Antes el otro, si se fijan, era como de acuerdo a la velocidad, un Doppler de color y cómo cambia la frecuencia. Aquí más bien es la diferencia en intensidades de los ecos. Entonces, a mayor diferencia en la intensidad, te da un color, te lo ponen en un color. Por ejemplo, los brillantes es cuando hay cambios más intensos entre intensidad del sonido que se envió y el que se regresa. Entonces, y bueno, esa se aplica más, sus aplicaciones sería movimientos de baja velocidad. Y sobre todo para vasos de calibre pequeño. Pero esta no nos da la dirección de movimiento. Sí, o sea, simplemente te está diciendo, mira, aquí en estos vasos regresa el cambio en la intensidad es más alto, en este es más bajo. Eh, y pues pero no nos indica dirección, a diferencia del otro Doppler, ¿verdad? Que habíamos visto. Entonces, y bueno, simplemente decíamos también que además de los colores, ¿se acuerdan? Podríamos dar un, también un sonido. Y entonces ver el sonido se aleja o se acerca, pues se podría ver como un sonido. Ahora, otras consideraciones que a tomar en cuenta del ultrasonido es, por ejemplo, una es de que, por ejemplo, podríamos clasificarlos, ¿verdad? Por tipo de valoración. Por ejemplo, tipo de evaluación, algunos son tipo de evaluación nivel 1 o nivel 2, y en el caso sobre todo en la parte de obstetricia. Entonces, nivel 1, evaluación del feto a través ¿cómo se llama? El cordón, placenta, cordón umbilical. Nivel 2, que sería estructura y funcionalidad del feto. Y el otro sería por tipo de dimensión, por ejemplo, en 2 dimensiones, que es una imagen en plano, con ultrasonido de 3D, de 3 dimensiones, que es una imagen ya con volumen. Ya son reconstruidas a partir pues ya con algoritmos, ¿verdad? Ahí sí, si tienes imágenes, pues las reconstruyes y se forma una imagen 3D. Y los otros son los ultrasonido 4D o 4 dimensión, que sería, o sea, pero le llaman así porque incluye al tercero, o sea, que es imagen con volumen, al de 3D, pero además le incluyes, se está grabando en el tiempo. Entonces, como le agregas esta cuarta dimensión, tiempo, y por eso les llaman 4D, prácticamente es como un video. Otra cosa importante también, por ejemplo, del ultrasonido, es la seguridad del ultrasonido. Ahí, por ejemplo, bueno, habíamos algo ya mencionado de esta parte de la seguridad, porque, pero bueno, nada más para reafirmarlo,
Hemos dicho que, de hecho, de las imágenes, de las técnicas de imágenes que abordamos, el ultrasonido pues es la que es más segura. Esa modalidad pues ya sí se utiliza ampliamente y ya tiene, es una técnica que tiene pues, alrededor de, no sé, 40 años más o menos en centros de salud, en los hospitales. Y sí, pues hay diferentes estudios se han hecho, ¿no? Para ver si hay una posible asociación entre exposición al ultrasonido y alguna enfermedad, ¿no? Que se aparezca alguna enfermedad, pero estos estudios, pues no, básicamente lo que han encontrado es que pues, el ultrasonido es seguro. Es seguro y sobre todo si hicieron esos estudios por las aplicaciones que tiene el ultrasonido, ¿no? Por ejemplo, que se utiliza para recién nacidos, se utiliza para fetos en útero pues durante el desarrollo infantil. Entonces, pues son, digamos que conocidas como poblaciones susceptibles. Entonces, por eso se ha investigado con detalle y pues no, hasta el momento no hay una evidencia, ¿no? O sea, que exista una asociación entre la exposición al ultrasonido y, por ejemplo, el peso al nacer. Eso es muy importante. Tampoco esos estudios no han encontrado asociación con enfermedades malignas en población infantil, por la exposición a ultrasonido. Entonces, y bueno, se ha evaluado una gran, por ejemplo, funciones neurológicas, a nivel neurológico. Hasta ahora no se ha encontrado tampoco asociación entre la exposición de ultrasonido en el útero y cuestiones como deterioro visual, auditivo, conductual o cognitivo. No hay ninguna asociación. En resumen, pues no hay evidencia que, que, que digamos que sugiera, ¿verdad?, que la exposición del ultrasonido en útero haya causado alguna alteración en general en el crecimiento o en el desarrollo. Bueno, es importante saber pues nada más de que cada que se realiza un examen de ultrasonido, pues una parte del paciente queda expuesta o está expuesta más bien a la influencia de ondas mecánicas. O sea, el ultrasonido pues es sonido, que es una onda mecánica. Entonces, cuando estas ondas viajan a través del cuerpo, pues interactúan con el tejido, como haría cualquier tipo de onda, pero aquí los efectos biológicos, digamos, que tendríamos serían térmicos y no térmicos. Algo así habíamos mencionado porque recordarán que, bueno, habíamos dicho que, pues bueno, a medida de que las ondas estas de sonido o mecánicas viajan a través del tejido, es parte del tejido, o parte más bien de la energía del ultrasonido que va a ocurrir, va a ser absorbida por el tejido y se absorbe y se convierte en calor, ¿verdad? Porque al final de cuentas, a un nivel más básico, digamos, más pequeño, que está ocurriendo esa energía, esta onda lleva energía tal que esa energía se transfiere, ¿verdad? Se transfiere al sistema y esa energía que se transfiere, pues se lleva a un aumento en la temperatura. Estás haciendo que ingrese energía a un sistema que se transfiere por calor. Y entonces esto, bueno, entonces es calor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay el calor, al ingresar esta energía en forma de calor, se convierte en calor y provoca un aumento en la temperatura. Es un aumento local ahí en la temperatura. Pero este aumento de la temperatura pues depende de la región del cuerpo y de los parámetros también de realizar del ultrasonido. Eh, entonces, por ejemplo, si se realiza un ultrasonido con el transductor en una posición fija, pues el aumento va a ser más rápido en el foco, no sé, donde se está focalizando la energía. Eh, Sin embargo, bueno, a medida que pase el tiempo, las regiones donde el aumento fue mayor, pues comenzarán a perder parte de la energía absorbida. O sea, eh, mientras estés, digamos, enviando este ultrasonido, pues va a empezar el aumento pero, pues bueno, si ya en algún punto se deja ¿cómo se llama? De tener
esa transferencia, pues se va a empezar a perder, ¿no? Esa energía. Entonces la energía térmica, pues lo que va a ocurrir es que se disipa, disipa y por conducción se va a lugares más fríos, ¿verdad? Ese aumento de calor de aquí pues, se va a empezar a expandir hacia regiones más frías, porque recuerden que el calor pues, va de una región, de una de mayor temperatura a un menor temperatura, ¿verdad? Ese es el flujo que sigue la energía, la transferencia de calor por energía. Y entonces se va por conducción térmica a otros lados pues se disipa, ¿no? Se va perdiendo ahí. Entonces, entre todos los tejidos, lo que se ha visto es que los huesos son los que han demostrado que tienen más absorción de ondas de ultrasonido en todas las frecuencias. ¿No? Entonces, bueno, es importante decir en todas las frecuencias, porque se acuerdan que anteriormente nos decían que, bueno, ese aumento de temperatura y todo eso va a depender de mucho de los parámetros. En esos parámetros es, por ejemplo, ¿cómo se llama? La frecuencia. ¿Se acuerdan que había ondas que aumentan a frecuencias más altas, a más bajas? Entonces eso también va a aumentar. Entonces aquí, bueno, en general en los huesos, pues en todas las frecuencias. Entonces esto lo que hace es con un aumento rápido un aumento, ¿no? Que existe ahí un aumento rápido en la temperatura. Pues bueno, pero al final de cuentas hay un aumento, pero pues se está absorbiendo. Entonces en algún momento pues ya se pierde, se transfiere, se pierde, se absorbe por completo. Entonces, una segunda consecuencia relacionada con el efecto térmico es que es que bueno, además de esto que dijimos de que se absorbe, ¿verdad? Que se absorbe, que en algún tejido se absorbe y esto genera una temperatura. También otra consecuencia, ¿no? Que tiene que ver con temperatura es que en sí el transductor por sí solo pues al está generando las mecánicas y eso internamente el transductor pues va a tener también un aumento de la temperatura, el propio transductor. Entonces, ese aumento de temperatura, pues ahí lo que ocurriría que, bueno, para ponerlo en palabras simples, ¿no? O sea, si se calienta el transductor, pues al ponerlo en contacto con la piel del paciente, pues se va a notar ahí una especie de, pues va a ser un cambio de temperatura, ¿no? Se va a sentir, te acercan un objeto caliente, pues se, se, este, ¿cómo se llama? Se percibe, ¿verdad? Pero de cualquier manera no es el aumento que puede haber ahí, pues es muy, muy, muy bajo, ¿no? O sea, no es significativo, digamos, como que para que pueda dañar, ¿no? O sea, algo muy, hacer algún daño importante. O sea, por ejemplo, se ha visto que la temperatura a lo más, o sea, que es muy poco probable que en estudios de examen de ultrasonido Doppler, que es el Doppler continuo, que está ahí el tiempo, es muy poco probable que se produzca un aumento de temperatura de más de un grado, 1,5 grados en el tejido blando, que es donde se... Entonces, para el tejido óseo, que se acuerdan que acabamos de decir que el tejido óseo es el que más absorbe, ¿no? Entonces es donde sí puede haber un aumento más, a lo máximo es 4 grados, un aumento es lo más que han visto, ¿no? Entonces, bueno, ahí probablemente ya esa diferencia de grados pueda sentir ya una cierta molestia, pero al final, o sea, no es, digamos, tan importante como para que dañe a una persona, ¿verdad? Entonces, por eso la seguridad es. Entonces, a lo más aquí, como les decía, lo único consecuencia que puede haber aquí es aumento local de la temperatura, pero esta pues no es como tan grande como para que pueda hacer un daño importante. Por lo tanto, se considera como una técnica de imágenes médicas, pues segura. También vamos a ver un poco de referente a aplicaciones del ultrasonido. Y, por ejemplo, una es en obstetricia, ¿verdad? Que es la de las aplicaciones que pues más, digamos que más, ¿cómo se llama? Más común, ¿no? Es la que más nosotros escuchamos en la parte del embarazo y esto. Y entonces,
Bueno, ahí nada más, por ejemplo, la cuestión clínica, que, bueno, la obstetricia, ¿no? Que, bueno, tienen que hacer al someterse a un examen de ultrasonido, pues tiene que hacer una historia clínica del paciente, esto lo hace el médico y pues ya para calcular, por ejemplo, la edad fetal también sería una cuestión. Y, y que, bueno, se tiene que seguir unas ciertas protocolo, ¿no? De preparación para que se pueda ver bien en la imagen, porque, por ejemplo, aquí mencionan en cuanto al examen que se requiere, por ejemplo, una vejiga urinaria llena, porque si se fijan aquí, están en la figura, en esta figura, a la izquierda, se muestra un ultrasonido con una vejiga urinaria llena y donde se ve aquí el útero, ¿verdad? La estructura aquí del útero. Y en cambio, en la figura B, es una vejiga urinaria vacía y pueden ver ustedes que aquí el útero pues ya no se pierde, ¿no? O sea, aquí no lo señalan, pero si se fijan, pues bueno, ya aquí ya ni se ve dónde quedó, ¿verdad? Entonces, para eso ayuda, ¿no? Para la idea de que tenga que llevar este protocolo, esto ayuda a que en la imagen se pueda ver eh, digamos, en la estructura, ¿no? Que esté interesada. Y en esta mismo de obstetricia, es, por ejemplo, hablábamos de la edad fetal, ¿verdad? La edad fetal, porque aquí pueden, por ejemplo, ver, esto es una imagen de un feto y ¿cómo se llama? Y bueno, ahí, por ejemplo, se puede hacer una medición, estimar la edad. Entonces, por ejemplo, algo que se sabe es que para los embarazos o sea, bueno, de 6 semanas de la edad fetal, se calculará midiendo la longitud, conocida como longitud eh, cráneo-caudal, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver, aquí está el feto y hacen esta medición. Con esta medición estiman la de esta. Entonces, porque, bueno, se ha visto que, bueno, esos ya son estudios que han hecho, ¿no? Y ven que está correlacionada esta longitud con la edad. Y, por ejemplo, aquí, bueno, ya a nivel de software, pues ya se hace eso, tienen ahí unas equivalencias, pues donde esto está, por ejemplo, aquí dice que 1.67 centímetros, y tal que entonces equivale a una edad de 8 semanas, un día, ¿verdad? Entonces sería la estimación de la edad para embarazos dentro de las primeras 6 semanas. Ya cuando son de 18 semanas de gestación, pues ahí 18 semanas de gestación, pues ya para las mediciones para la edad fetal, entonces ahí se incluyen otras, ¿no? Por ejemplo, el diámetro biparietal, eh, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Entonces, el diámetro biparietal eh, eh, es sería básicamente la, el ancho, ¿verdad? Podemos decir del ancho de la cabeza, en una imagen axial. Entonces aquí está la cabeza, imagen axial, mides el ancho y pues es el diámetro biparietal. El otro sería, bueno, la circunferencia abdominal. Entonces ahí se traza, como esto sería en esta, bueno, aquí está la del diámetro biparietal, luego la circunferencia, ¿cómo se llama? Abdominal, está aquí. En esta, bueno, se mide, es el borde de la piel del abdomen en una imagen axial, esta es una imagen axial también, corte axial, tomada a nivel del estómago. Y entonces ahí es ¿cómo se llama? La circunferencia abdominal, se mide la circunferencia abdominal y eso les da la edad gestacional. Por ejemplo, aquí sí aparece. Aquí en la imagen sí aparece circunferencia, bueno, no, o sea, abdominal, 274, voy a acercar acá.
Miren, ahí pueden ver que dice 274.76 milímetros y la edad gestacional 31 semanas, 4 días. Y finalmente, la otra es la longitud femoral. La longitud, ¿verdad? Que es la longitud del fémur, del hueso. Y ya se mide, o sea, nada, se mide el fémur y esa es también da una estimación de la edad gestacional. Entonces, bueno, serían las 3 medidas que se pueden hacer. Esta ya es a partir de 18 semanas. Y bueno, ¿qué otra aplicación? El Doppler. El Doppler también en la parte clínica, pues aplicada más bien también podría servir y en la parte de obstetricia, para evaluar el corazón del feto. Y ahí garantizar que pues el flujo sanguíneo vaya en la dirección correcta. Entonces se puede poner ahí el Doppler, recuerden que se ve con diferentes colores, se ve ahí el flujo, y además la velocidad, y pues también se acuerdan que el efecto Doppler se puede contener un sonido audible incluso, y entonces ver ahí, escuchar en cierta manera pues, los latidos del corazón y evaluar, ¿no? Ahí al corazón. Esa sería otra aplicación más de la parte de obstetricia. Y entonces, ok, muy bien. Entonces, bueno, básicamente, bueno, estos serían parte de algunas de las aplicaciones, bueno, clínicas. Adicionalmente, bueno, más bien estas son las de obstetricia, ¿verdad? Y bueno, también hay en otras aplicaciones también que vamos a ver, por ejemplo, para abdomen, para ultrasonido para abdomen, para la parte vascular, para la parte bueno, de vascular que tiene que ver con flujo arterial, para la parte de músculo esquelético, la parte de, de músculo para cardiología también. Todos esos, bueno, vamos a ver algunos ejemplos también de esto, básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. No, profesor, todo muy bien. Ok. Bueno, como les decía, bueno, más adelante yo creo que faltan otras aplicaciones de estas, las podemos ver, creo que ahorita de momento lo vamos a dejar aquí,
pero la seguimos viendo en la siguiente clase, seguimos con estas aplicaciones, con más ejemplos de la parte de ultrasonido. Bueno, entonces si no hay alguna duda, aquí terminamos el día de hoy y pues nos vemos entonces en